Nosotros tenemos información, ¿cierto? Pero antes de hacer cualquier ejercicio es importante poder determinar, voy a hacerlo con este destacador, que aquí tenemos información perteneciente a dos mercados distintos, ¿cierto? Fíjate que hablamos de consumo autónomo, de una propensión a ahorrar, de un gasto de gobierno, ¿cierto? De los impuestos y hasta ahí. Todo eso habla del mercado de bienes o servicios. Pero aquí también tenemos otro mercado. Cuando hablamos del mercado del Banco Central, ¿cierto? Ya estamos hablando del mercado del dinero. Por lo tanto, aquí tenemos información de dos mercados. El mercado de bienes o servicios, lo puse con verde. El mercado del dinero. Son dos mercados muy distintos. Y el principal problema que existió es que se mezclaron estos, ¿cierto? Se mezcló. Algunos mezclaron esto en algunas preguntas. Ya, ojo con esto, son dos mercados distintos. Mercado de bienes y servicios, mercado del dinero. Muy bien. Analicémoslo entonces. Determinar el modelo ISLM, además de su relación con los otros mercados. El modelo ISLM, recuerden ustedes que hace, ¿para qué nosotros hacemos el modelo ISLM? Para poder unir dos mercados. ¿Cuáles? Los dos que tenemos aquí. Pues. Teníamos que haber unido el mercado de los bienes y servicios y tenemos que unir el mercado del dinero. Bien. Unir estos dos mercados. ¿Cómo se une? Con ISLM. Si al final eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Su relación con los otros mercados y se gráfica. Y simplemente es decir lo que está sucediendo. Aquí yo tengo el mercado de bienes o servicios. El mercado de bienes o servicios tengo demanda agregada y tengo Producto Interno Bruto. Yo sé que en el mercado de bienes o servicios tengo un punto de equilibrio. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? ¿Cierto? Ahí está mi demanda agregada. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Ojo, cuando yo también hago una evaluación, yo debo poner qué es lo que significa cada eje del gráfico. O sea, no puedo hacer una raya, no, una raya no es un gráfico. Ya, ojo con eso. Entonces, yo tengo que saber cuál es mi demanda agregada. Para eso, yo tengo un consumo autónomo. Sé que mi consumo autónomo, perdona, son 300. Ahí lo dice, 300 jamás, que es como la moneda de este país. Tengo una propensión a ahorrar de 0,4, que significa, aquí algunos de ustedes se equivocaron. Pusieron 0,4. No, eso está malo. 0,4 es mi propensión a ahorrar. ¿Qué significa? Que mi propensión a consumir es 0,6. ¿Cierto? Si mi propensión a ahorrar es 0,4, mi propensión a consumir es 0,6. Y 0,6 debo multiplicarlo ¿por qué? Por el ingreso disponible. Ojo con eso. Y aquí existía otro error adicional. ¿Cierto? El ingreso disponible no es Y. El ingreso disponible, ¿cierto? Es mi ingreso menos los impuestos que cobra el Estado. Por lo tanto, es por 0,7 por I. Ese es mi ingreso disponible. Si el gobierno cobra 30% de impuestos, significa que la población tiene el 70% de sus ingresos para poder consumir. Por lo tanto, se multiplica por 0,7 por I. ¿Cierto? Recién tengo el consumo. Ojo, aquí incluí el tema de los impuestos. Los impuestos son importantes, po. Hay muchos que no pusieron los impuestos, pusieron 0,6i y otros lo hicieron peor, que pusieron 0,4i. ¿Ya? Después de los impuestos, tengo una inversión autónoma de 50, un gasto de gobierno de 350. Eso es entonces mi demanda agregada.
¿cierto? Si yo conglomero todo, todos los términos, ¿cierto? Son 300 más 350 más 350, sí, correcto, más 50, entonces nos da 700. Entonces son 700 más, y aquí es 0,6 por 0,7, es decir, nos da 0,42 y esa es mi función de demanda agregada. Ahora, en el equilibrio, ustedes saben que la demanda agregada debe ser igual a mi Producto Interno Bruto. Por lo tanto, yo debo igualar, poner Producto Interno Bruto es igual a 700 más 0,42i. Y ahora entonces yo despejo cuánto cuesta mi producción, que he evidenciado por la Y, ¿cierto? Y entonces me da 1206. 206. Bueno, ese es entonces mi equilibrio. 1206. 1206. Voy a achicar esto para que se note un poquitito más. Si ese es el equilibrio, entonces tengo otro aquí, otro gráfico, ¿cierto? ¿Qué gráfico? Aquí tengo el ISLM. En el gráfico ISLM tengo tasas de interés y aquí abajo tengo Producto Interno Bruto. El que viene de ahí arriba, ¿cierto? Es exactamente el mismo. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto lo puedo seguir haciendo hacia abajo de esta manera. ¿Ya? Yo sé que por aquí pasa el equilibrio ISLM. Ahora, yo sé que aquí, ¿cuánto se produce? Yo ya descubrí cuál es 1206. El tema es que no sé cuál es la tasa de interés de equilibrio. ¿Por qué no lo sé? Lo desconozco aún. Para saber eso, debo ir a otro mercado, al mercado del dinero. Al mercado del dinero. En el mercado del dinero yo tengo información, lo amarillo. El Banco Central de este país ha decidido tener en circulación 950 jamás, es decir, ¿qué significa? Que mi oferta de dinero son 950 y eso lo debería yo igualar a mi demanda de dinero. Y mi demanda de dinero está dado por 1000 menos 50i. ¿Cierto? Por lo tanto, esto que tengo aquí, tengo que despejar cuánto vale en equilibrio mi tasa de interés. Bien. Y mi tasa de interés en equilibrio, entonces, voy a poner ahí, esa es mi demanda de dinero. Aquí está mi oferta de dinero. ¿Cuánto dinero se ofrece? 9.50. Por lo tanto, ¿cuál es el interés? Es un 1%. Ese es mi interés de mercado. 1%. Aquí en este ejemplo, lo voy a achicar un poquito más para que se note. Esto es entonces el modelo ISLM y la relación que existen con los otros mercados. Bien, este es el modelo ISLM. Esto es lo que está sucediendo en este país de nunca jamás, ¿cierto? Esto es lo que está sucediendo actualmente. Actualmente nos encontramos en un equilibrio, 1206.
Actualmente el mercado del dinero está en un equilibrio, en un 1%, y este es el ISLM que muestra el equilibrio del mercado del dinero, el 1%, y el equilibrio del mercado de bienes y servicios, 1206, ¿cierto? El ISLM es la unión de los dos mercados, y eso es lo que nosotros vimos en clase. De acuerdo a eso, entonces, comenzamos a seguir respondiendo la otra interrogante, ¿cierto? De la evaluación. Dice que si el mercado de la oferta agregada cambian, porque el gobierno decide tener menos impuestos, los impuestos los baja ahora a 25%. ¿Cómo esto repercute en la oferta agregada y en el mercado del dinero y en todo absolutamente? Bueno, si el gobierno baja su impuesto en 25%, ¿dónde va a repercutir? Aquí, pues chiquillos, fíjense. Ahora ya no van a ser 0,7, ¿cierto? Sino que ahora mi demanda agregada son 300 más 0,6 por, si los baja a 25%, es 0,75 más 50 más 350. Bueno, de esta forma cambió la demanda agregada. Si a mí me preguntan, ¿cierto? ¿Cómo repercute a la oferta agregada y a la demanda agregada al ISLM, al mercado del dinero, ¿cierto? Bueno, lo primero que debo hacer yo es saber cómo repercute a la demanda agregada. Recordemos que la oferta agregada es Y. Entonces a mí me están preguntando cómo repercute en la oferta agregada. Esta es la oferta agregada. ¿Cómo repercute? ¿Cierto? Bueno, repercute, obviamente va a aumentar. Pero en cuanto, eso es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Entonces, mi nueva demanda agregada es 0,6 por son 700 más 0,45i. Esa es mi nueva demanda agregada. ¿Qué significa? Significa que parte del mismo punto, fíjense, parte del mismo punto, pero ahora con una pendiente mayor. Puede ser más pronunciada, ¿ya? La verdad que pasa por ahí, perdón. Como ustedes pueden evidenciar, ¿cómo repercute esto? Lo voy a hacer con otro color, con amarillo. Aquí tenemos un nuevo punto de equilibrio, mucho mayor que el anterior. ¿Cierto? ¿Qué número es este? Bueno, tengo que resolver esta ecuación. Y me da 1272. 1272. Al tener entonces la producción lista 1272, obviamente aumenta. Antes era 1206, aumentó a 1272. ¿Cómo repercute en los otros mercados? Como cambió el mercado de los bienes o servicios, ¿qué sucede? Cambia la IS. ¿Qué sucede con la IS? Se traslada. De esta manera. ¿Cierto? Es decir, ahora las personas están consumiendo más. Porque para poder consumir más necesitan más dinero. En otras palabras, entonces, la demanda por dinero aumenta. Me quedo fuera de la línea. Por ahí. La demanda por dinero aumenta, ¿cierto? Eso es lo que sucede. La demanda por dinero 2. Por lo tanto, ¿qué sucede en los otros mercados? ¿O qué sucede con la oferta? La respuesta correcta. Aumenta la oferta monetaria, aumentando de 1206 a 1272. Eso hace trasladar la curva IS, lo que produce un cambio en un aumento en la demanda de dinero. Produce entonces que ahora la nueva tasa de interés sea mayor, ¿cierto? Produce que
el Producto Interno Bruto sea mayor, produce que disminuya también el desempleo. Todo eso es lo que produce. ¿Ya? El número 2. En el mercado del dinero, ISLM, y el mercado de bienes o servicios. El 3 es bastante similar. Si ustedes se dan cuenta, si fuésemos inversor en este mercado, ¿qué política gubernamental nos convendría más? Entonces tenemos que entender los inversionistas, qué es lo que les interesa a los inversionistas. Eh, a los inversionistas, ¿qué es lo que más les interesa? Los inversionistas tienen una relación con la tasa. Los inversionistas, ¿con qué se relacionan? Con la tasa de interés. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros lo vimos en clase. Vimos incluso que cuando la tasa de interés aumenta, es un desincentivo a invertir. Cuando la tasa de interés disminuye, es un incentivo a invertir. Eso nosotros lo vimos en clase. Entonces, eso teníamos que tenerlo claro para poder responder la 3. Por lo tanto, ¿qué política gubernamental? Lo que teníamos que tener claro, las políticas gubernamentales, ¿cierto? ¿Cuáles son las políticas gubernamentales? Aumentar o disminuir el gasto de gobierno. Otra política gubernamental, aumentar o disminuir los impuestos. Esas son las dos políticas gubernamentales que nosotros vimos, ¿cierto? Políticas gubernamentales. ¿Qué políticas nos convendría? En este ejemplo, las políticas gubernamentales que hacen disminuir la tasa de interés. ¿Qué es? En otras palabras, disminuir el gasto de gobierno o aumentar los impuestos. Cualquiera de esas dos habría estado correcta, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque al disminuye el Producto Interno Bruto, hace disminuir la IS y eso hace disminuir la tasa de interés. Al disminuir la tasa de interés, ¿qué hacen los inversores? Invierten más. Es un incentivo a invertir, ¿cierto? A invertir. Aumenta la inversión. Esa sería la respuesta de la 3. 4. Si el Banco Central actualmente tiene como política tener una inflación de 1,5, ¿cuáles serían las políticas que irían en ayuda? Ya. Ahora, esto es algo muy importante. Estas son políticas gubernamentales. Pero aquí ya nos están preguntando otra cosa. Nos están preguntando políticas monetarias. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene que realizar una política. El Banco Central no realiza políticas gubernamentales, el Banco Central realiza políticas monetarias. ¿Cuáles son las políticas posibles que puede hacer el Banco Central? Puede aumentar o disminuir la oferta monetaria. Eso es lo único que puede hacer el Banco Central. ¿Cierto? Si el Banco Central desea tener aquí no era inflación, ¿cierto? Sino que era una tasa de interés. ¿Ya? Una tasa de interés del 1,5, ¿cuáles serían las políticas? Bueno, el Banco Central acá, antes, desea tener, ¿cierto? Aquí lo voy a graficar. Voy a borrar lo anterior para que no nos confundamos con la otra línea. Si el Banco Central desea tener una tasa de interés de 1,5, ¿qué debiese hacer? ¿Qué política el Banco Central? Tiene solamente una opción, que es hacer una política monetaria restrictiva. Esa es la política del Banco Central. Es decir, sacar dinero de la economía, tener menos dinero. ¿Para qué? Para que aumente a 1,5. ¿Podemos calcularlo? Por supuesto. Por supuesto que sí. Entonces sabemos nosotros que actualmente
lo que nosotros necesitamos saber, determinar es cuánto dinero deberíamos tener como oferta monetaria. Por lo tanto, eso sería nuestra incógnita, ¿cierto? Por lo tanto, cuánto dinero nosotros deberíamos tener y deberíamos saber que nuestra demanda de dinero es 1000 menos 50 por, ¿cuál es nuestro objetivo? Tener una tasa de interés del 1,5. Simplemente despejamos, ¿cierto? Entonces tenemos 1000 nos da 925. 925. Esa sería la respuesta, ¿cierto? Eh, si el Banco Central actualmente tiene como política 1,5, ¿cuáles serían las políticas que irían en ayuda al cumplimiento de esta meta? Bueno, la política que iría en cumplimiento de esta meta es simplemente una política monetaria restrictiva. Es decir, sacar cuánto dinero de la economía, sacar 25 pesos de la economía. 25 menos. Al sacar 25 pesos de la economía, la tasa de interés aumentaría al 1,5. Esas serían las consecuencias, ¿cierto? Y se cumpliría el objetivo del Banco Central. La número 5, si bien es cierto, no está tan relacionado con macroeconomía, pero sí es de fondo, es de forma, es como nosotros entregamos nuestro proyecto, ¿ya? Eh, y simplemente hay que cumplir con esto. No hay mayor análisis con respecto a eso. Bien, ¿cierto? Sea además, voy a borrar esto para que no se confunda. ¿Ya? Sé que si la tasa de interés aumenta, ¿cierto? Entonces la LM se va a mover hacia la izquierda. Sé adicionalmente que el Producto Interno Bruto va a bajar, ¿cierto? Va a ser menor. Sé que la demanda agregada va a disminuir. Por lo tanto, como sé eso, entonces yo debería ser capaz de tomar decisiones en mi empresa. Por ejemplo, aquí va a existir desempleo. ¿Qué decisiones podría tomar? Yo podría tomar decisiones con respecto a los sueldos, con respecto a la negociación de los sueldos. A lo mejor yo no subiría ningún sueldo porque sé que va a existir desempleo. A lo mejor no negocio ningún aumento de sueldo. Fíjate que sabiendo esto, sé lo que va a suceder. Y entonces, en base a la macroeconomía, la idea es que yo sea capaz de tomar decisiones para el beneficio de mi propia empresa. ¿Cierto? Para el beneficio de mi propia empresa. Si yo sé que la tasa de interés aumenta, bueno, a lo mejor no invierto. A lo mejor yo tenía un proyecto, mi empresa tenía un proyecto para poder, eh, eh, no sé, expandirme y estar en otra ciudad, en Linares, en Conce, qué sé yo, en cualquier otra ciudad. Entonces yo digo, ahora no es un buen momento. El Banco Central aumentó la tasa de interés. No voy a tomar esa decisión mejor. Entonces fíjense cómo esto, yo debo ser capaz de leer esto, capaz de entender lo que sucede. Si aumentan los impuestos, ¿qué efectos tendrá? ¿Cómo me repercute a mí como empresa? Si los consumidores ahora consumen mucho más que antes, ¿qué efecto tiene? Si es que llegan más personas al país, ¿qué efecto? ¿Cómo me afecta a mí como empresa? Bueno, cualquier cosa que suceda en el entorno, en la macroeconomía, debo yo ser capaz de identificar cómo me afecta a mí como empresa y en base a ello tomar decisiones. Y hacia allá entonces apunta la última evaluación. Por lo tanto, como ustedes comprenderán, debemos ser capaces de entender principalmente, ¿ya? Eh,
qué es lo que sucede, los efectos y consecuencias que esto tiene, y obviamente en base a eso poder tomar decisiones. La última evaluación será una evaluación grupal, ya será un trabajo. Y obviamente entrará esto que yo estoy diciendo, toda la materia anterior, ser capaz de aplicarlo en un contexto empresarial, ¿ya? Ser capaz de aplicarlo en el contexto de una empresa, para poder crear ideas de negocio, para poder tomar decisiones, para lo que sea, ¿cierto? En el desarrollo del negocio y todo eso con respecto a, a- al análisis macroeconómico que nosotros pudimos realizar previamente.